puntual posible con el tiempo. Yo me voy a permitir leer mi ponencia, que fue concluida por ahí de las 5 de la mañana. El inicio y el fin de la vida desde la óptica biojurídica es un título con afanes descomunales al estilo de García Márquez. Los autores, la maestra Sonia y un servidor, de esta propuesta estamos muy lejos de tales pretensiones. Por el contrario, nuestra intención es apenas plantear algunos conceptos que nos parecen fundamentales en torno a los tópicos que nos ha tocado abordar. En primera instancia, nos parece obligado destacar lo siguiente. Siendo la bioética una disciplina joven y en proceso de construcción, surgida como respuesta a los dilemas éticos planteados por las nuevas biotecnologías y con el propósito de buscar soluciones seculares para hacer posible su aplicación a nivel global, la misma ha tenido, desafortunadamente, un avance lento. Lo anterior es seguramente una consecuencia de su vocación transgresora, ya que la principal finalidad de la bioética es cuestionar los paradigmas de las diversas áreas científicas y humanísticas involucradas, de construirlos y con ello cambiarlos y cambiarnos para adaptarnos a las nuevas circunstancias que afrontamos de manera cotidiana y que llegan incluso a amenazar la supervivencia planetaria. Nada más difícil de lograr para los individuos y grupos sociales que solemos aferrarnos a costumbres y tradiciones, aun si éstas se han vuelto inoperantes, contradictorias u obsoletas. En este sentido, cabe decir que el actual equilibrio de las cosas se fundamenta en dos supuestos. Por un lado, la ignorancia en algunos casos y por el otro lado, la impotencia. En ese orden de ideas, tanto la bioética como la biojurídica se forjan en el plano de las nuevas sociedades democráticas y globalizadas, donde los temas se debaten continuamente, inclusive a través de los medios masivos de comunicación. Vivimos en una especie de sociedades bloqueadas que hablan continuamente del cambio, pero que en realidad se niegan a cambiar. De hecho, tal parece que solemos hacer únicamente los cambios indispensables, especialmente en términos discursivos, intentando en realidad que todo siga igual. Así, mientras que los avances científicos se acrecientan día con día, la bioética y su rama práctica, la biojurídica, se mantienen rezagadas de manera preocupante, en un trabajo que debería ir a la par de las ciencias, so pena de profundizar la incertidumbre, el caos, la desorganización y los riesgos diversos inherentes a la aplicación de las biotecnologías emergentes. A este respecto, podemos adelantar que en nuestro país la escasa legislación existente se produce generalmente en ausencia de un verdadero debate dirigido o antecedido por la bioética. La bioética, que la podemos llevar al terreno de la biopolítica, esta última impulsada como idea del Estado, termina por generar ideas o conceptos para el control masivo de los individuos, especialmente en lo relacionado con el ejercicio de su sexualidad, reproducción o conformación de los tipos de los grupos familiares. A partir de lo anterior, es fácil entender por qué la bioética es actualmente un campo de fricciones, oposiciones y eventualmente de limitación de libertades. Siendo o no conscientes de ello, la bioética constituye un lugar político en el que la sociedad enfrenta su futuro, siendo además un campo minado por luchas tras el poder. De aquí la importancia de espacios de reflexión y análisis como el presente, ya que desde el siglo XIX, lo decía Joseph Joubert, es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Para reflexionar y debatir, es esencial empezar por revisar y replantear algunas de las preguntas claves en torno a la argumentación y el análisis de lo bioético, biojurídico y biopolítico relacionado con los dilemas del inicio y el final de la vida. Tal vez las primeras preguntas en el análisis bioético tradicional de los dilemas relacionados con el inicio de la vida son: ¿cuándo inicia la vida? ¿Existe acaso un derecho a la vida? Y en este caso, en caso de existir, ¿este derecho es un derecho absoluto o es un derecho relativo? En este punto, desde una óptica postmoderna y científica, no existe formalmente una definición de lo que debemos entender por vida y, en consecuencia, tampoco existe un consenso científico acerca de lo que debemos entender como el inicio de la vida propiamente
propiamente humana. Creemos que la vida, particularmente en su dimensión biológica, no inicia. La vida se presenta como un continuo y fluye y se mantiene de diversas y variadas formas. Al hablar del inicio de la vida, lo primero que hay que distinguir es entre la vida en general y la vida en particular. Como todos sabemos, la vida en general inició en este planeta hace millones de años y a partir de ese momento originario, la vida se ha convertido en una constante. Ahora bien, aunque nuestro tema se refiere a la vida humana, creemos que el mismo no escapa de las anteriores consideraciones. Es decir, desde el punto de vista científico, partimos de la idea de que mediante el proceso evolutivo hubo un momento en que el simio ascendió a su calidad de Homo. Así pues, si la pregunta es ¿cuándo empezó la vida humana?, la respuesta es que la vida humana como tal inició en un momento determinado hace miles de años y ahora solo fluye y se manifiesta por medio de los seres humanos. Al respecto, cabe destacar que el análisis entre creacionismo y darwinismo será abordado seguramente de manera brillante el día de mañana. Si por el contrario aspiramos a resolver la cuestión relativa al inicio de la vida biológica de cada ser humano en lo particular, la respuesta tradicional suele ser que ésta inicia en el momento de la fecundación. Efectivamente, suele asumirse que es en el momento en que por primera vez se encuentran el óvulo y el espermatozoide cuando inicia la vida de cada ser humano en lo particular, y se cree que esto es así, ya que al fusionarse ambos gametos se entremezclan las cargas genéticas de los progenitores, dando por resultado un nuevo individuo de la especie humana. Más aún, siguiendo una lógica simplista, suele deducirse que ante la existencia de un cigoto nos encontramos siempre frente al equivalente de una persona humana. No obstante lo anterior, no hay que olvidar que en realidad la posibilidad de una vida humana ya se había iniciado desde el punto de vista biológico mediante el nacimiento, existencia y desarrollo de los dos tipos de células primigenias, óvulo y espermatozoide. Así pues, volvemos al concepto de la progresión gradual y continua de la vida. A partir del momento de la fecundación y mediante un azaroso proceso, la vida humana en lo individual empieza a desarrollarse, continuando su curso biológico hasta llegar en aproximadamente el 20 o 30% de los casos a lo que ordinariamente conocemos como un ser humano y que el derecho denomina como persona, ya que solo este porcentaje de óvulos fecundados llega a sortear los riesgos inherentes de su implantación in utero y posterior periodo de gestación. No obstante lo anterior, afirmar que el resultado de la fusión de gametos humanos siempre deriva en una persona es una falacia. El sofisma que nos lleva a tales conclusiones es más o menos el siguiente: fusión de óvulo y esperma igual a fecundación, fecundación igual a un nuevo individuo de la familia humana, único e irrepetible, llamado cigoto, cigoto igual a embrión, embrión igual a feto y feto igual a persona. En ese sentido, mis compañeros ponentes seguramente analizarán otro tipo de preguntas relacionadas con el inicio de la vida, tales como si existe un derecho a tratar de mejorar las capacidades humanas, tanto en la vida prenatal como postnatal. Otro de los cuestionamientos podría ser si debe considerarse una obligación el mejorar las capacidades humanas y eliminar las discapacidades, o bien debe entenderse todo intento de modificación genética como un atentado contra la diversidad humana. Adicionalmente, dentro del tema que nos ocupa, cabe preguntarnos si existe un derecho a la procreación mediante la utilización de las biotecnologías de la reproducción asistida, particularmente en el caso de infertilidad o de personas sin pareja. E igualmente, resulta pertinente cuestionarnos si existe un derecho a nacer dentro de una familia nuclear, considerada por algunos como el modelo tradicional. Por último, y dada la rapidez con que se suceden los avances biotecnológicos, y en caso de convertirse en un procedimiento seguro, deberíamos preguntarnos si la clonación es un mecanismo más o puede resultar en ser un mecanismo más que dé oportunidad a ejercer el derecho a la reproducción de las personas. Para responder a todas estas preguntas desde la óptica biojurídica, es necesario cuestionar el concepto de persona. El derecho, a lo largo de su historia, ha emitido juicios de valor respecto de la vida humana. Sin embargo, insistimos en que en momentos anteriores el derecho lo hacía con menos elementos que con los que ahora cuenta.
Cabe recordar que en algunas épocas el derecho distinguió entre personas y esclavos, en donde los primeros poseían derechos en tanto que los segundos carecían de los mismos. Igual sucedía con mujeres y niños, para quienes el derecho dispensaba muy pocas consideraciones, ya que en la mayoría de los casos se consideraban ambos propiedad de los varones. A lo largo de su historia, el derecho se apoyó para este y otros temas en disciplinas como la filosofía, la antropología o la teología. Sin embargo, frente a la revolución tecnológica o biotecnológica, el derecho se ve obligado a replantear sus propios conceptos y para hacerlo debe apoyarse ahora en el avance científico. La biojurídica debe enfrentarse a esos ancestrales conceptos a fin de plantear otros que, acordes con los derechos fundamentales de los seres humanos, den respuesta a una nueva realidad paradigmática. Ante el avance de la ciencia, el derecho está obligado a dar respuesta a los llamados casos límite, por ejemplo, cuando entran en colisión los derechos de quien está por nacer y la madre como proveedora de vida. Para el derecho y en el tema que nos ocupa, ya no basta la especulación. Hoy contamos con elementos con los que antes no contábamos, que nos obligan a una nueva reflexión, la reflexión biojurídica. Surge así la necesidad, particularmente en estos temas, del bioderecho. Más aún, se vuelve indispensable el fortalecerlo ante los embates de lo que también hemos de denominar como la biopolítica y la bioeconomía, porque las consecuencias de no hacerlo solo pueden conducir a la entropía, tanto legal como social. Hablemos ahora de la vida humana personificada por el derecho. Al respecto, lo primero que hay que decir es que el concepto vida humana no tiene para el derecho un valor único y absoluto. La vida humana materializada en lo que el derecho denomina persona no representa siempre y en toda ocasión un valor único, absoluto o preestablecido. Recuérdese, por ejemplo, que en el ámbito penal la privación de la vida humana tiene diferentes sanciones. Por ejemplo, si se trata de un aborto, un infanticidio, un homicidio en sus diferentes variantes, culposo o doloso, o en nuestro caso, inclusive un parricidio. Bajo esta tónica, actualmente el derecho se enfrenta a la necesidad de decidir qué valor tiene la vida humana, tanto en sus inicios como al final de la vida. Visto así, la pregunta originalmente planteada, ¿cuándo inicia la vida humana?, se le debe añadir la siguiente coletilla: desde la óptica jurídica. Este replanteamiento de la cuestión nos obliga a una respuesta no solo jurídica, sino biojurídica. Bajo la nueva pregunta, ahora ampliada, el derecho se ve obligado a replantear sus ancestrales conceptos sobre la persona jurídica a fin de actualizarla e integrar en dicho concepto los avances biotecnológicos de la época. No hay que olvidar que la persona, desde la perspectiva jurídica, no es otra cosa que lo que el derecho ha decidido que sea, ya que en el ámbito jurídico la persona es una ficción que no necesariamente representa la idea del homo sapiens. Efectivamente, desde la óptica jurídica, el concepto de persona es, además de una ficción, un concepto altamente tecnificado que lleva siglos de discusión. Actualmente, la persona jurídica es abordada por la mayoría de las legislaciones civiles, en las que, en lo general, incluyendo la mexicana, coinciden que es persona aquella entidad dotada por el derecho de existencia jurídica y, por ende, sujeto de derechos. Como podemos ver, el concepto jurídico de persona es una creación artificiosa que, si bien es útil, no representa realmente la idea de persona humana, la idea del homo. Es solamente, y como lo hemos venido sosteniendo, una ficción. En este orden de ideas, podemos afirmar que el ser humano, el homo, trasciende al derecho mismo. La función del derecho es la de positivizar una realidad. El derecho no inventa la realidad, esta existe per se. La ciencia jurídica únicamente recrea dicha realidad y le asigna un rol determinado. Entonces, por encima del derecho mismo, existe una realidad biológica, una entidad humana, un sujeto real, un yo. Consecuentemente, la persona, desde la óptica jurídica, no significa necesariamente hombre. No es ese yo como realidad sustancial, sino que hace alusión a los atributos, derechos y obligaciones que la norma jurídica le asigna a ese homo, a ese hombre, a esa mujer, a esa realidad. La persona